menos de 24 horas para que concluya el proceso electoral, con la declaratoria oficial a nivel de diputados y corporaciones municipales, todavía persisten las dudas sobre los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral durante el recuento especial de actas. Uno de los casos es la disputa reñida por la alcaldía capitalina, en la que el actual edil Jorge Aldana solicita recuento voto por voto para dispersar cualquier mano peluda, como él la llama, por el hecho que el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya sea el que por varios días lidere el resultado. Por ello, el expresidente de la República y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, convocó a la militancia de Libertad y Refundación a movilizarse hasta el centro logístico electoral y apoyar al alcalde Aldana por considerar que el bipartidismo desde el CNE han provocado dilatorias. Mientras esto sucede y el presidente electo Narri Alfura recibe el reconocimiento internacional por el Partido Liberal, la tensión es fuerte. El presidente del Consejo Central Ejecutivo, Roberto Contreras, señaló que el candidato Salvador Narrala está responsabilizando a todos de su fracaso. Me pregunto dónde estará el traidor de Francisco Morazán, donde les metieron 80,000 votos en contra. Entonces, ¿dónde está el traidor del Empira? Le metieron 50,000 votos en contra. ¿Dónde está el traidor? También, ahora vamos a decir dónde estoy, dónde está el traidor, vamos a decir, del Paraíso. Le metieron 30,000 votos en contra. Los genios políticos que tenían, los verdaderos asesores, los hicieron a un lado, para escuchar solo cantos de sirena de cipotes culos cagados que nunca han participado en política y que lo que hacían era solamente salamería al ingeniero, y el ingeniero se sentía súper alegre, ya se creía presidente. Narrala, por su parte, en su cuenta de X, aseguró que continuará liderando el glorioso Partido Liberal, que ahora cuenta con más de 2 millones de seguidores. Compartimos los sentimientos, la frustración, la importancia de combatir el crimen organizado, la injusticia y el fraude que usted y yo hemos sufrido. Estamos luchando para que no nos quiten más diputados y alcaldes entre hoy y el martes 30, y para que no aparezcan más monedas de Judas en el CNE y el Congreso. Asimismo, se viralizó el video en el que Salvador Narrala manifestó que el Congreso debería ser encabezado por los liberales. Estamos siempre en la lucha. Ahora queremos el Congreso Nacional para hacer los grandes cambios que los cachurecos no van a poder hacer. A lo que Contreras respondió: porque ahora andan corriendo visitando todos los diputados que sacaron para que apoyen a Iroska Elvir como presidenta del Congreso. O sea que hay que darle un premio de consolación a la reina. No, Salvador, seamos hombres completos, hombre. Se perdió la elección, seamos oposición, pero oposición de hombres de verdad. Deje que el Partido Nacional gobierne, compa, véngase a la inhóspita llanura. Una vez corrí para alcalde y salí de regidor y renuncié, porque yo no corro por premios de consolación. De igual forma, se está a la espera que el Tribunal de Justicia Electoral resuelva las impugnaciones presentadas. Sin embargo, sectores adelantan que una vez hecha la declaratoria, no habrá marcha atrás. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy lunes 29 de diciembre del 2025. Ya estamos a punto de finalizar el presente año y la situación política continúa candente a 29 días de las elecciones. Estamos ya a poco que se vence este plazo para poder darse la declaratoria oficial de las elecciones. Recordemos que ya se dio de manera parcial a nivel presidencial, falta a nivel de diputados y las alcaldías. Sigue la problemática aquí en el escrutinio especial en cuanto al Distrito Central, porque hay quienes y de Libre están exigiendo que se realice, pero hay otros que están advirtiendo que así podrían quedar las cosas y se podría
realizar la declaratoria oficial de estas elecciones. Hoy vamos a hablar de este y otros temas con importantes invitados esta mañana a través de las pantallas de Canal 11. En primera instancia, abogado José Murillo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar nuevamente en el foro de Canal 11 con un buen amigo Julio Larios y también con el colega Diego Aguilar, para hablar sobre los temas de nuestra realidad nacional que nos están impactando día a día y que nos tienen en ascuas, esperando esos resultados finales con los cuales vamos a poner punto final a un capítulo de nuestra historia muy oscuro. Sí. Don Julio Larios, muy buenos días. Muy buenos días a los amigos panelistas y a la audiencia. Pues vamos a ver cómo impulsamos desde la opinión en este momento a la conclusión de esta etapa de la democracia nuestra, que debe terminar para reconstruir. O sea, esto que ha pasado es una experiencia que nadie quiere repetir. Tiene que ser concluida ahorita, analizar rápidamente la situación para luego hacer propuestas. Nosotros no debemos solo omitir propuestas, sino que opiniones, sino que también tratar de construir una realidad distinta a la que tenemos. Y si somos parte de esa estructura pensante de la sociedad, pues tenemos que contribuir con eso y con acciones para que lleguemos en el futuro a una situación diferente a la actual. Así que buenos días y muchas gracias por la invitación. Licenciado Diego Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Mucho gusto al abogado Larios y al abogado Murillo. Muchas gracias por la invitación y bueno, a profundizar sobre este tan opaco proceso, lleno de injerencias, lleno de demasiadas irregularidades a las que el pueblo hondureño ya está acostumbrado y al mismo tiempo con un grato hartazgo. Sí. Buenos días. Bueno, se hablaba y Marlon Ochoa explicaba en sus redes sociales que únicamente se había tomado en cuenta de momento 4 departamentos para este escrutinio especial. Se está en la expectativa de lo que pueda pasar aquí en el Distrito Central con la alcaldía. Era la diferencia de unas 500 marcas de Juan Diego y Jorge Aldana, pero ahora son 800. Entonces, bueno, hay expectativas. Sigue todavía las 430 actas con inconsistencias pendientes. Vamos a leer rápidamente lo que decía Marlon Ochoa en horas de la noche. Informó al pueblo que en unas horas se finalizará el escrutinio especial de los únicos 4 departamentos que se han autorizado por el Pleno. La falta de pronunciamiento de las consejeras Ana Paola Hall y José López Osorio está demorando el avance del escrutinio especial de los otros departamentos y municipios, y a menos de 48 horas del vencimiento del plazo legal para la realización de la declaratoria de las elecciones, es evidente que no tienen la menor intención de realizar el conteo de los votos y las actas del Distrito Central. Proceder a la declaratoria general de elecciones sin procesar las 435 actas pendientes del Distrito Central es un fraude, un acto de corrupción y de violencia que usurpa y se roba la voluntad popular de nuestra capital, Tegucigalpa, dice Marlon Ochoa. Don Julio, ¿qué opinión le merece a usted todo esto que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral? Como lo mencioné en la introducción, estas son las consecuencias, estamos cosechando la manera como hemos permitido que los políticos manipulen y distorsionen la ley electoral y la realidad democrática de Honduras. Por ejemplo, Marlon Ochoa, él debería haber sido ya capturado por el Ministerio Público por haber incumplido y haber caído en las prohibiciones de los consejeros al momento del proceso electoral. Él se encargó de atrasar, de boicotear, de decir, ahora él quiere un conteo cuando ellos lo retrasaron. Entonces yo creo que ha habido una contaminación tal de este proceso que lo que procede es terminarlo. Ya en este momento, que faltan 400 actas, claro que se puede, 150 mesas que habían con 2 turnos, fácilmente se pueden sacar 450 actas que hacen falta. Se harían en un día, se pueden sacar sin ningún problema. El asunto es que existen los boicots, que yo no quiero porque aquel no quieren que entren los votos. Hay un cálculo que los políticos están metidos ahí, por eso es que los políticos no deben estar en los órganos electorales, pues no pueden poner al zorro a cuidar las gallinas. Entonces, todas estas cosas las tenemos que resolver, pero ahora hay que acelerar a que terminen. Ya no va a haber un proceso más limpio o más sucio. El proyecto ya está definido, el proyecto electoral. Entonces, que termine, que las consejeras terminen hoy el proceso, con lo que tengan.
están más del 99%. Tienen el respaldo estadístico, no matemático, pero sí estadístico, de que está bien los resultados. No va a cambiar. No demos más espacios a que hayan actos de fuerza, actos de desestabilización ciudadana para hacer prevalecer algo que de todas maneras no va a ocurrir. El Partido Libre, que es el que promueve principalmente estas acciones, está fuera del poder. Tiene 35 o 34 diputados que desde ahí tiene que hacer su trabajo, pero en las alcaldías van a tener que resolverlo ahí, en la alcaldía. El equipo de Aldana con el equipo del Partido Nacional van a tener que ver cómo lo resuelven, pero ya no, digamos, afectando la totalidad del proceso y amenazando nuevamente con descarrilarlo. Estaba oyendo, no sé si es cierto o no, que había una convocatoria del Consejo, la Comisión Permanente. No la Comisión Permanente, sino que la Comisión de Defensa y Seguridad, que es la que convoca a todos y que va a estar las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Eso es un acto de amenaza. O sea, esa institución, señores de Libre, es inconstitucional. O sea, que ellos permitieron que una decisión inconstitucional, porque les conviene para manejar todos los poderes del Estado. Ahí está la Corte Suprema, están todos. Esos son actos de intimidación, de decir, vamos a hacer algo para que esto reviente. Esto tiene que terminar. ¿Cómo termina esto? Declarando las elecciones. Se acaba, se declara. Eso es por un bien mayor, para evitar la descomposición aún mayor de la ciudadanía de todo este periodo. Las consejeras, más el suplente, o Marlon, si se decide, si agarra, digamos, un poco de valor democrático, deben declarar ya y se ganó y se perdió, y lo que tenemos que hacer es, a partir del 28 de enero, empezar a construir algo diferente basado en las experiencias y enseñanzas que nos ha dejado un proceso tan corrompido como el que hemos tenido en este periodo. Sí, licenciado Aguilar. La historia se repite hoy en día como más, no como una comedia, sino como un atentado más a la memoria. La gran facultad del crecimiento económico y social de la estructura de Estado de Asia, por no mencionar China, sino de Asia como tal, radica mucho en la memoria. La eliminación de la memoria es justamente de las principales armas y de las principales acciones que ciertos bloques hegemónicos utilizan principalmente para sostenerse en el poder y para eliminar las alternativas o las modificaciones de las estructuras de la correlación de la fuerza. Culpar a Libertad y Refundación por una estructura diseñada no solamente desde hace más de 120 años. No es la primera vez de que sucede este tipo de acciones. Han pasado 29 días, compañeros, compañeras que nos ven, y aún los resultados no solamente son opacos, sino que además tenemos la conducción de un proceso interno en marzo sumamente opaco, y tenemos un proceso general más opaco que el de marzo del presente año. No solamente el consejero Ochoa ha hecho de forma con mucho ímpetu, ha transmitido cada una de las sesiones del Pleno ante la ausencia física de cada una de las consejeras, sino que además su posicionamiento ha sido muy claro en cuanto a todo el proceso de la opacidad que existe, no solamente de la contratación de la empresa ASD, porque la otra empresa era venezolana y esa era la única justificación por el cual no se contrató a la otra empresa, porque aquí se instaló una idea de que existía un plan Venezuela. Es un poco bochornoso para la política exterior de Estados Unidos decir de que en Venezuela existe un gobierno vinculado al narcotráfico a través de un cartel, pero al mismo tiempo indulta a la persona que fue juzgada por sus leyes como terrorista y al mismo tiempo como traficante de cocaína, de armas y de personas. Yo creo que culpar a Libertad y Refundación de toda la opacidad de este proceso solamente cumple un rol. Justamente lo habíamos mencionado hace un par de días justamente en este foro. La disputa por el poder, la disputa política por el poder, radica no solamente en eliminar físicamente a Libertad y Refundación, sino que asimismo fragmentarlo para una implosión interna. Se dice de que el Libertad y Refundación no debe de opinar porque se encuentra en un lejano tercer lugar, cerca de más de 700,000 votos. ¿Por qué no debe de opinar?
¿Por qué no debe ser parte del interés de cada uno de los militantes, simpatizantes y votantes de Libertad y Refundación, no solamente el fraude fraguado por el bipartidismo, sino que asimismo Libertad y Refundación se ha mostrado de forma muy coherente, de forma muy respetuosa, ha aceptado su derrota y asimismo ha aceptado el triunfo del ingeniero Salvador Narrala. Y hoy en día se pide, se exige, se levanta el proceso de que se respete no solamente el triunfo de esta persona, sino que además se incluya dentro de los informes de cada uno de los organismos que llegaron a hacer observación electoral, que se incluyan las líneas de la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cerraría esta primera parte hablando sobre la violencia que ha existido en este escrutinio especial. Hace unos días, antes de que empezara el proceso, se capturó a una de las personas, miembros del Partido Nacional, con un arma de fuego. ¿Cómo ingresó esa persona con arma de fuego? ¿Quién le dio el arma? ¿Cuál era la intención de ingresar armado? ¿Por qué la intención de provocar este caos de violencia, este sentido de violencia a lo interno del escrutinio especial? ¿Qué meta fundamental juega? Aquí todos estamos jugando. Cada uno responde a una parte del mapa, del universo ideológico, pero también del tablero partidario. Negarlo es negar no solamente las ideas mismas, sino que es negar la participación política de cada una de las personas. Bien decían las consejeras que cada uno de los sectores está representado por los partidos políticos. Si esta persona ingresó con esta arma de fuego, ¿con qué intención ingresó con esta arma de fuego y a qué partido pertenece? Y asimismo, la confrontación que ha habido a lo interno y a las afueras de este escrutinio especial no solamente ha ralentizado todo, sino que hoy en día nos encontramos en hora límite y aquí no comparto con esta línea que usted hace, abogado Larios, de que esto se termina declarando y ya. No funciona así. El próximo gobierno solamente entrará con una profunda ilegitimidad y entrará con una profunda crisis fragmentada a lo interno de la institucionalidad, no solamente interna de cada uno de los partidos, sino que la ausencia de la legitimidad de la población hondureña. Tendrá la legitimidad de aquel que es el mejor socio comercial, pero internamente no tendrá la legitimidad. ¿Ante quién responderá el próximo gobierno? Si no es ante su pueblo y sino que responderá ante los intereses de los mercados internacionales y principalmente de los intereses del presidente Donald Trump. Sí. Abogado Josué Murillo. Bueno, muchas gracias de nuevo, Fernando, por la invitación. He estado escuchando con mucha atención a mis dos colegas y creo que hay un punto en el que los tres coincidimos, y es que este proceso electoral es el reflejo de lo que no debería suceder en un futuro cercano en nuestro país. Ha tenido demasiados altibajos y creo que ha sido un tortuoso camino, y para nosotros como analistas ha sido muy difícil también llevar el día a día de los acontecimientos. Ha sido un proceso que si fuese un paciente psiquiátrico, yo lo diagnosticaría con esquizofrenia, porque cambia de un momento a otro, ¿no? Y desafortunadamente esa es la actitud también de los partidos políticos. Entonces, a mí sí me parece importante ese punto de coincidencia entre mis dos colegas, con el cual yo también me adscribo. Es decir, hemos tenido un proceso electoral que ha fallado, le ha fallado al pueblo. También estoy de acuerdo con lo que dice Julio respecto a los partidos políticos, y esto lo hemos sostenido a lo largo de los meses antes del 30 de noviembre. Es decir, partidos políticos que están moviendo sus agendas partidarias con intereses mezquinos, dejando a un lado los intereses de la población. Y para muestra, un botón o varios botones, el tipo de candidatos a diputados que llevaban los partidos. Muchos de ellos influencers, gente que solamente vendía imagen, pero poca propuesta, o simple y sencillamente vendía un discurso de el socialismo es la solución, pero sin contenido, o el anticomunismo es lo que va a mover la agenda de mi accionar en el Congreso Nacional, o leyes antinepotismo, que al final de cuentas eso no resuelve los grandes problemas del país.
Lo que sí resuelve los grandes problemas del país es tener institucionalidad. Hace un par de semanas, usted lo sabe muy bien, Fernando, porque tuve que excusarme cuando usted amablemente me invitó a su programa, tuve que salir del país a atender mis agendas laborales. Y en un foro en el que participé, donde estaban colegas de toda América Latina y el Caribe también, hablamos de temas que no están vinculados con procesos electorales, pero al final siempre hablábamos del proceso electoral de Honduras. Y me preguntaban, ¿qué pasa en tu país? Mira, me decía un chileno, en el mío tuvimos elecciones y a las horas ya teníamos al ganador. ¿Qué pasa con tu país? Yo le dije, mira, en mi país pasa lo siguiente. Tenemos una de las constituciones políticas más hermosas de América Latina. La estudiamos en la Facultad de Derecho. La recitamos en foros nacionales e internacionales, pero la cumplimos muy poco. Hay muchas instituciones, pero poca institucionalidad. Y para otra muestra, desafortunadamente, los criterios internacionales a los que debemos aspirar, esos estándares, porque nosotros siempre tenemos que buscar aspirar a más, es decir, elevar nuestra calidad de vida, nuestra calidad democrática a niveles superiores, y por eso están los estándares. Un ejemplo de eso, si usted va a emprender, no se va a comparar con una persona que nunca ha vendido un chicle en su vida. Se va a comparar con aquel empresario que ha recorrido un camino y que logró el éxito. O por ejemplo, en política, usted si aspira a ser político, va a ponerse de modelo a una persona con integridad, con honor, que ha hecho las cosas bien. Ese es un estándar. Y por eso existen a nivel económico, político, social, jurídico. Y por eso también tenemos estándares a nivel interamericano. Y uno de los estándares es que no basta y no se agota el proceso democrático con el hecho o el acto de votar y de emitir resultados. Se necesita una institucionalidad que actúe con eficiencia, y eso es precisamente lo que no tenemos en Honduras. Y eso es lo que les explicaba a mis colegas de la región, del hemisferio. Eso es lo que no tuvimos. Y un problema de origen que siempre he denunciado en este tipo de espacios. Y de nuevo, la palabra aquí que caracteriza a los partidos políticos y a todos, al Partido Nacional, al Partido Liberal, al Partido Libertad y Refundación, por igual, es que persiguen intereses mezquinos, intereses personales, dejando a un lado los intereses de la ciudadanía. Por eso tenemos a representantes en el Consejo Nacional Electoral, como bien decía Julio, que tienen agendas de partido y no agendas de país. Cuando esas agendas de partido coinciden con las agendas de país, entonces, como decimos en el habla coloquial, metemos un gol. Y si no, las cosas siguen sin pena ni gloria. Estoy de acuerdo también de que se le echa gran parte de la culpa al Partido Libertad y Refundación, y creo que es injusto. Los tres partidos tienen una responsabilidad muy grande en todo este caos. Pero ciertamente y desafortunadamente, a pesar de que el pueblo es el único que cumplió con su deber constitucional, aquí tenemos instituciones que fallaron, partidos políticos que fallaron, una seria injerencia internacional, que eso sí, a mí me ha parecido terrible. Nos trataron como república bananera y es algo que no me voy a cansar de decir, pero a pesar de eso, el problema lo tenemos nosotros y lo tiene estos congresos nacionales inoperantes que hemos tenido. Luis Redondo tuvo una oportunidad histórica, al igual que lo tuvo también Mauricio Oliva. Los dos congresos desperdiciaron la oportunidad de plantearse seriamente las reformas electorales, que de haber sido aprobadas no tendríamos este problema que estamos enfrentando y no hubiéramos tenido estas vísperas navideñas cargadas de conflictividad. ¿Y cuál es el gran resultado de esto? Que ahora la polarización es mucho más aguda que la que teníamos hace unos meses. Se fraccionó no solamente al Partido Libertad y Refundación o al Partido Liberal, a la familia hondureña. Y eso duele, hermanos contra hermanos, peleándose.
por gente, por cierto, que se entiende tras bambalinas. Lo sabemos muy bien, ustedes los periodistas lo saben, sí. Lo sabemos los analistas políticos, los mismos políticos. Se encierran en esos salones de hoteles de lujo y resuelven las cosas. De hecho, entre los que dicen que las 10 familias, los 25 grupos económicos, ahí se están casando sus hijos con esa gente. Y al final de cuentas es la misma cosa. Y la gente, el pueblo se está peleando y matando por estos políticos mezquinos. No vale la pena. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es que el Consejo Nacional Electoral emita esa declaratoria final, ¿ok? Se resuelvan las inconsistencias del proceso, se deduzca responsabilidad penal a las personas que lo ameriten y al final de cuentas el Estado también es responsable internacionalmente por esa poca institucionalidad que he mencionado. Sí. Desafortunadamente, y con esto termino, seguimos siendo la punta de lanza no para el ejemplo de la región, sino de malas prácticas en el hemisferio. Y eso se los digo de todo corazón, como hondureño, como defensor de la democracia y de los derechos humanos, da vergüenza. Sí. Hoy en horas de la tarde está convocada ya, don Julio, también la militancia del Libre a movilizarse, a protestar, porque dicen que le están robando la alcaldía a Jorge Aldana. También Luis Redondo ha convocado a las 2 de la tarde a la comisión permanente, no han dicho mucho de qué van a hablar, pero bueno, estas son acciones también que se están evidenciando desde el oficialismo. ¿Qué opinión le merecen a usted? Mire, en las elecciones del 21 había una claridad de que queríamos fuerajo, y eso provocó que el Libre llegara al poder porque Salvador Narrala cometió el error histórico de abandonar a su partido para sumarse como designado presidencial. Entonces en aquel momento el Libre sacó 1.7 millones y dijeron, ese es el pueblo que acepta la agenda transformadora, pero no es cierto. 1.7 millones. Y el Partido Nacional, que era el partido odiado, por decir, contra quien se iba toda la fuerza política, sacó 1.2 millones de votos y obtuvo el 36%. El Partido Liberal se quedó con un 10%. Entonces, números rápidos, si yo le quito 1 millón de votos al Libre, en este momento, se queda con 700,000 votos, que son los que tiene ahorita. Y ese millón, si yo se lo paso al Partido Liberal, se queda con 1.400.000 votos, que es lo que tiene ahorita. Y el Partido Nacional crece de 1.24 a 1.4, que es lo que tiene ahorita. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Libre debe entender que fue rechazado por el 81% del pueblo, cuando no ocurrió así ni contra Juan Orlando. Contra Juan Orlando fue rechazado por el 51% o por el 61%, pero el Libre con el 81%. Eso es, entonces, Libre le está diciendo al pueblo, no tenés ni voz ni voto, no tenés, hay que entenderlo. Entonces ellos aceptan. Pero, ¿por qué aceptan? ¿Por qué aceptan? Si era un fraude y había ganado Rixi con 61%, y es lo que ellos dijeron desde el principio, ¿por qué aceptaron? O sea que son descoherentes, como ya le han dicho a algún político por ahí. O sea, son acomodaticios, son tan corruptos como cualquier otro. Fueron derrotados por el 81%. Entonces, y aceptan pero ahora tienen que defender la democracia. Señores de Libre, ya les dijeron que el pueblo no quiere saber nada del plan de refundación, no quieren saber nada. Entonces, pero como ellos siguen con el Estado secuestrado, con Luis Redondo, llamando ilegalmente, como él fue nombrado, igualito, a una comisión permanente que no tiene razón de ser, desoyendo a los autoconvocados que de acuerdo a la Constitución es lo que procede. Entonces, todo eso, ¿quién lo introduce? ¿Quién introduce la violencia? ¿Quién introduce el paro? ¿Quién introduce el quemado de llantas? ¿Quién introduce que si no gano por la democracia, gano por la fuerza? Y retiro a mi delegado ahí para generar un conflicto, y cuando en el Tribunal de Justicia Electoral toman una acción extraordinaria para preservar el espíritu de la conformación de esa unidad, y eso es válido, el espíritu, porque hay un artículo en la ley que dice que todo ciudadano investido o no de autoridad
tiene que tomar las medidas que correspondan para defender el imperio y la Constitución. Estos dos sí están investidos, me estoy refiriendo al TJE, sí están investidos de autoridad. Ellos tienen la misma obligación del 375 de tomar todas las acciones que le permitan restablecer la Constitución de la República. Cuando lo hacen, les cae encima el Ministerio Público. Tienen que ir presos por traición a la patria. 20 años de prisión y expropiación de todos los bienes que han sido mal habidos. Y esas personas son las que ahora están, hay que defender el proceso. Señores, el proceso está contaminado. Está contaminado. Por supuesto que sí. Porque hubo boicot, porque no dejaron que entrara, porque aquel el Partido Libertad y Refundación tenía un director de sistemas electrónicos y estrategias electorales igual que cualquier otro. Personalmente llevé cuáles eran los estándares que debían cumplir, lo tengo recibido al CNE y se lo envié a las cuentas de cada uno de los consejeros. No me pueden decir a mí que no sabían cuáles eran las medidas electrónicas para que no hubiera esto, pero no hicieron caso. ¿Por qué no hizo caso Libre? Porque él sabía que estaba perdiendo y que necesitaba el alboroto para río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, yo creo que uno tiene que ser éticamente coherente con sus principios y con lo que dice. Yo digo, creo en la democracia y lucho por ella. Quiero que haya elecciones transparentes. Quiero que a los delincuentes los metan a la cárcel. Entonces, ahorita, desde esa perspectiva, yo puedo decir, este proceso está demasiado contaminado por fraude, por boicot, por negociaciones bajo la mesa, por un montón de situaciones que se están dando. Entonces lo que conviene, ¿saben qué? Terminemos esto. Esto ya es irrecuperable. Rescatémoslo, ¿para qué? Para cerrar un ciclo que es tremendo, que viene con el 81% del pueblo molesto con el gobierno y que no lo quiere ver. Pues está demostrado. Porque en el mismo Congreso quedó otra vez el 20%. Claro, Libre tiene el 19%. Y si usted saca los números, vea el tamaño del gobierno y el tamaño de las familias del gobierno, usted se va a dar cuenta que corresponde al 20%. Entonces ahí está. Tienen el voto duro y la gente que le dieron sus bonitos, o sea, esos préstamos de todo el pueblo con el CAF, decenas de millones de dólares que se fueron a dar bonos de $7,000, de 7,000 empiras. Entonces yo creo que la consistencia y la coherencia nos obliga a decir que termine este bendito proceso porque ya no le vamos a sacar más limón, más jugo a ese limón. Que nombren al alcalde. Es que, ¿saben lo que dijo el pueblo? El pueblo dijo que se vaya Libre y que gobierne quien fuera. Por eso están 50-50, Partido Liberal y Partido Nacional. Porque no hay un diferenciador que diga partido, propuesta o candidato. Que diga, se subió. No, no hay. Dijeron que se vaya Libre y que gobierne cualquiera. El menos peor. No hay por dónde pasar. Eso es el 50%. Entonces, ahora que gobierne cualquiera. Eso es lo que está diciendo las urnas, no es mi opinión, yo estoy interpretando lo que estoy viendo ahí. Entonces, ¿saben qué? Que gobierne Aldana o que gobierne el Partido Nacional. Si es que al final, si la ciudadanía no se pone que somos los soberanos y que ellos se deben a nosotros y dejamos que haya, no exigimos el cumplimiento de la ley, o sea, que haya deducción de responsabilidades, que haya cambio de la ley. Yo creo que ahí empezamos y que haya opciones políticas. ¿Qué les parece? 3 cosas. Deducción real de responsabilidades. Preso el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, preso por traición a la patria. Igual pasa con Luis Redondo, por traición a la patria. Igual pasa, ¿quién se me está quedando? O sea, todos los que han estado incumpliendo tienen que tener una... Si no, es que aquí no pasa nada. O cualquiera de los consejeros también. Los consejeros, claro. Gracias, se me estaban quedando. Los consejeros que rompieron el quórum con prohibición explícita en la ley electoral. Todo eso tiene que, ahora que ya estamos cumpliendo la ley, mejoremos la ley o cambiémosla. Pero ¿para qué vamos a cambiar la ley si no se aplica la que ya tenemos? No tiene sentido. ¿Y a dónde está la opción política que va a tomar este cambio? ¿Serán libres para las elecciones de 2029? ¿Libre es la que va a recuperar? No. Partido Nacional, depende. A Libre le dijeron, te dimos un mandato fuerte para que hicieras algo. Si Libre hubiera hecho cosas por Honduras, estaría en una posición de privilegio para el futuro. Ahora los 2 partidos tradicionales tienen la oportunidad de hacerlo. Vamos a ver qué hacen, pero yo sí pienso que desde el punto de vista del pragmatismo político, basado en principios,
tendría que haber ya la terminación de esto, porque eso ya no va a dar más. Lo que va a hacer es que uno entra, el otro sale, pero ya dos personas están peleándose en la alcaldía y están haciendo que meta uno. Ya eso no vale la pena. Es demasiado pequeño eso. Eso es demasiado ya. Y empecemos a trabajar todo lo que queramos, lo mejor para Honduras, a partir del 28 de enero, que comenzaría una nueva etapa en preparación al periodo electoral de 2029. Sí, licenciado Diego Aguilar. Es sorprendente la forma en cómo se cumple la norma de la política internacional de Estados Unidos, de que todo lo que sea disonante tiene esta composición no solamente de la eliminación física de los sectores de izquierda, porque se asume de que son el germen del mal, un pensamiento mítico producto de una escolaridad muy primaria. El caso de Honduras, su escolaridad promedio es de 2º grado, por eso producir miedo a la población es muy sencillo, no solamente a través de los múltiples medios de comunicación, sino que a través de diferentes instancias como la iglesia, la familia, los medios de comunicación, las redes sociales. Es impresionante cómo esta línea narrativa no solamente ya se queda en la narración, sino que se cumple la intención de las eliminaciones físicas. Mencionar de que hay un porcentaje mayor y que por eso ese porcentaje debe de ser suficiente para coartar a ciudadanos, ciudadanas que fueron a votar y tienen una preferencia ideológica, política y partidaria por un sector, y asimismo dejar entredicho y entre líneas de que no deben de opinar, de que no deben de participar, de que deben de irse a la esquina del telón, de que deben de esperar de que todo esto se cierre y se selle, y dejar de forma contemplativa ver cómo sucede no solamente la descomposición de la metástasis que generaron no solamente 12 años de dictadura, sino que casi 40 años de democracia, en el cual ha sido profundamente manifestada por injerencias militares, económicas y políticas de Estados Unidos. Evidentemente estoy en contra de lo que acaba de mencionar, abogado. Creo que todos y todas debemos de emitir nuestro juicio, independientemente si hayamos ganado o perdido un proceso electoral. Es más, aquellos que perdieron, creo yo, que tienen un panorama un poco más complejo y un poco más completo de cómo ha sido la situación. El próximo Congreso Nacional estará conformado por más de 90 diputados pertenecientes al bipartidismo, sumado a los que quedarán por residuo electoral, que entenderé son 2 o 3 diputados los que quedan por residuo electoral. Esto hace que el Partido Libertad y Refundación tenga 33 diputados y tenga cerca de 60 alcaldías. No estamos fuera del tablero, hay poder dentro del poder legislativo, hay poder dentro del poder local, y es eso lo que se está disputando en este momento. Manifestar de que se debe de coartar ese derecho a la disputa por el poder, no solamente elimina mi derecho a la participación política como sujeto y como participante, sino que transgrede lo que es el Convenio de San José. Esta conformación que tendrá el Congreso Nacional de más de 90 diputados, pues ya el abogado Larios ha manifestado, adelantado una creencia que se ha posicionado inclusive en diferentes medios de comunicación, incluyendo con el pasado con el licenciado Raúl Valladares, que estos, al ser mayoría, no solamente mayoría, sino mayoría plena, tendrán la intención de eliminar de los espacios de poder que el Partido Libertad y Refundación ha ganado al pulso político. ¿Cuál es la disputa de la política? ¿O qué es lo que disputa la política? Más allá de creer que la democracia es un vehículo que no tiene que es la ideología misma. La democracia no es la ideología misma, la democracia es un vehículo que nos lleva a obtener el poder. Es mucho más favorable llegar al poder por medio de la democracia, a excepción de otros sectores que han llegado al poder por medio de la fuerza. Evidentemente discrepo totalmente. Libertad y Refundación no llegó por medio de la fuerza, no llegó por medio del uso de las armas, no llegó por medio del uso de la injerencia o la solicitud de injerencia de otros estados diplomáticos o de otras embajadas, como lo ha hecho el bipartidismo en el pasado. Esta conformación que tiene el Congreso Nacional con más de 90 votos claramente tiene la intención de separar en
cada uno de los poderes que está conformado el poder mismo en la política. Llámese Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas y cada una de las entidades que está conformada a nivel partidario. Libertad y Refundación no solamente ha ganado a pulso, sino que la intencionalidad que se puede prever y se puede observar de forma prospectiva es que esta mayoría en el Congreso tendrá la intención, de alguna forma expresa o expresada acá, de que no deben de participar y por ende deben de hacerse a un lado. Creo que la política y los sistemas democráticos permiten no solamente la convivencia pacífica en las diferentes formas de pensar y las diferentes ideologías, sino que aquellos que sí llaman a la eliminación de las instituciones, de las ideas, es claramente un sector bastante, no diríamos de derecha, pero sí muy conservador, en el cual su forma más óptima de participar es evitando que sectores de izquierda evolucionen y se consoliden. Cerraría diciendo que la democracia es válida o solamente es válida solamente cuando la correlación de fuerza no es modificada. El programa de gobierno que tenía Libertad y Refundación estaba dirigido básicamente no solamente al cobro de los impuestos, sino a retomar el monopolio del Estado en cuanto a la tributación. Habrá que modificar, habrá que tener mucha introspección, que eso ya le tocará a la coordinación y a la subcoordinación del partido político, pero además este programa político nos evidenció algo muy, muy importante, que es que las ideas están en la mesa. Es más fácil ahora identificar quién es de izquierda y es más fácil identificar hoy en día quién es de derecha. Y la convivencia pacífica se ha dado, pero no ha sido tan pacífica. Yo abogaría de que el sector que a pesar se le llama o se le anuncia de que son quemallantas, de que son capaces de generar una movilización masiva, es este sector el menos violento, porque no tiene a sí mismo una estrategia bélica para poder eliminar a su contrario. Por el contrario, el sector de Libertad y Refundación aboga principalmente por procesos democráticos, a participar en procesos democráticos. Y las veces que ha perdido, porque ha perdido, lo ha aceptado. Perdió en el 2013 por producto de un fraude electoral, lo aceptó y decidió seguir en la disputa. Perdió en el 2017 producto de un fraude electoral, no solamente se le acribilló a sus militantes y a sus simpatizantes, sino que además fue reconocido por una embajada internacional. Y en el 2025 vuelve a perder y acepta. Es cuestión de leer la historia y ver que aquellos que no han aceptado, han utilizado la violencia o han anticipado la violencia para poder perpetuarse en el poder. Está de más recordar lo que sucedió en el año 2017, cuando de forma fraudulenta no solamente le robaron las elecciones a la Alianza de Libertad y Refundación y Salvador Narrala, sino que además se utilizó la fuerza bélica para contrarrestar a los manifestantes que con mucho ímpetu estaban en boga por la defensa de la democracia. Sí, abogado Murillo, ¿tiene comentarios al respecto sobre lo que ha manifestado don Julio y también el licenciado Diego Aguilar para que vayamos concluyendo con este tema y pasemos con otro? Con mucho gusto, Fernando. Sí. Yo creo que voy a retomar algo que dijo Julio respecto a la victoria electoral de Xiomara Castro y del Partido Libertad y Refundación. Yo lo dije abiertamente en el proceso electoral anterior, que yo iba a votar por la alianza de la oposición. Votamos por una alianza, muchos y muchas. Cuando llegaron al poder, comenzaron a ningunear, como decimos nosotros, a Salvador Narrala, con el que llegaron al poder. Y bien lo decía Julio, les aportó un caudal importante para llegar, digamos, a la presidencia de la República y para llegar también a la alcaldía del Distrito Central. Y eso es algo que trataron de negar desde un inicio. Y es importante tomar lecciones del pasado reciente. Yo estoy muy de acuerdo con Diego, lo suscribo. Hubo un golpe militar, un golpe de Estado en el 2009, inaceptable, que nos retrocedió en la historia y que hizo y que generó la verdadera polarización que se ha sostenido hasta el día de hoy. Fraudes electorales, el del 2017 fue particularmente penoso.
Y también hubo una serie de violaciones de derechos humanos que yo tuve la oportunidad de exponerlas ante organismos internacionales. Eso totalmente de acuerdo. El robo descarado, que lo admitió Juan Orlando Hernández y que dijo, yo voy a devolver, si quieren voy a devolver con cheque lo robado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Suficiente ese video para haberlo metido al mamo, como decimos nosotros. ¿Ok? Para haberlo procesado. Pero no lo hicimos. Subordinamos nuestra justicia a la de los Estados Unidos y a la buena fe o no de un presidente que lo dejó libre. A una persona que aquí debe ser juzgado. Totalmente de acuerdo. Y el mal manejo del COVID-19 por el Partido Nacional. Las muertes que se derivaron de ese mal manejo de los hospitales móviles, por ejemplo. Esas compras obscenas de miles de millones de dólares, el robo descarado, la corrupción que en su momento denunció el CNA. Pero aquí viene el tema, estimado colega, que la corrupción del Partido Nacional no invisibiliza la corrupción ni el mal manejo de la administración pública del Partido Libertad y Refundación. Y lo hemos analizado una y otra vez en estos foros. ¿Cuál fue el declive del Partido Libre? Puso la barra muy alta. Vamos a traer una Sisi para coadyuvar en la lucha contra la corrupción y revertir esos estadios de impunidad. ¿Ok? Se dedicaron durante estos 4 años a culpar a la oposición política de que no se instalara la Sisi, cuando vimos que también no hubo voluntad del partido de gobierno. El Congreso Nacional comenzaron con el pie izquierdo, y no por la ideología que ustedes sostienen, sino por el tema de el nombramiento de Luis Redondo, y ahí coincido con Julio, fue totalmente arbitrario. Él no debería de ser el presidente del Congreso Nacional, y este ha sido uno de los congresos más inoperantes e incompetentes de nuestra historia democrática. Eso no se lo quita a Luis Redondo, y por eso tampoco quedó en el Congreso Nacional. Le dieron un voto de castigo colosal a ese personaje. El tema también de la forma cáustica, o como yo lo he llamado, vomitiva, de muchos de los secretarios de Estado y funcionarios del Partido Libertad y Refundación frente a la crítica, ya sea la crítica destructiva o la crítica constructiva. Hay muchos que nos acercamos a querer, digamos, apoyar este nuevo proyecto y se nos cerró la puerta en la cara. Y desafortunadamente, esto es una cuestión de perspectiva. Mire, yo me identifico como una persona democrática, defensor de derechos humanos. Mi ideología es centro-izquierda. Para alguien de izquierda radical, yo soy de derecha. Para alguien de derecha extrema, yo soy de izquierda. ¿Ok? Es cuestión de perspectiva. Pero lo que sí sostengo es que el Partido Libre tuvo una bala, pero era de cañón, era una bala de oro. Se le dio en bandeja de plata, o en bandeja de oro más bien, y desperdiciaron la oportunidad. Esto que usted dice de que aceptaron la derrota electoral y que aceptaron también la victoria de Tito Asfura, no se dio tan en blanco y negro como usted lo acaba de manifestar. Es decir, primero se pidieron la nulidad de las elecciones. Escuché inclusive a Rixi Moncada en una asamblea del Partido Libertad y Refundación criticar a sus propios correligionarios que planteaban cuáles fueron los errores del Partido Libre. Y dijo, si no le gusta que seamos radicales, ahí está el Partido Nacional y el Partido Liberal. Otro problema que tuvo el Partido Libre, se deshizo de sus aliados internos. Corrió a Jorge Cálix, como les dije, ninguneó a Salvador Narrala, minimizaron su aporte político, su caudal electoral, generaron enemistades externas con la empresa privada y con los Estados Unidos de América. No supieron llevar esas relaciones. De todos esos errores puede aprender el Partido Libre, como también el Partido Liberal y el Partido Nacional. Pero la lección más importante para los que nos van a gobernar, y creo que esto es el llamado para ya sea el Partido Liberal o el Partido Nacional, que van a ocupar, es así en el Congreso Nacional, la presidencia del Congreso Nacional,
Es que recuerden que el voto de castigo ya no espera 8 años, 12 años. A los 4 años el pueblo les puede dar ese voto de castigo por una mala gestión. La intolerancia a la demagogia, a la politiquería, a la mentira, al incumplimiento, es ahora muy grande. Y estas juventudes se informan constantemente a través de las redes sociales, que hay muchos influencers y hay mucha gente que desinforma, totalmente de acuerdo, pero tienen acceso a la información. Ya no les dan tanto atol con el dedo como antes. Y es cierto, hay medios de comunicación que apoyan las narrativas que van en contra del Partido Libertad y Refundación. Y hay otros medios de comunicación que apoyan las narrativas del Partido Libertad y Refundación. Hay de todo, ¿ok? En esa gama de medios de comunicación tenemos de izquierda, de derecha, de centro, de todo tipo. Y eso, digamos que es una realidad con la que tenemos que vivir. Nosotros como población, ¿qué debemos hacer ahora? Presionar a nuestros políticos en el Congreso Nacional para que pongan sobre la mesa las reformas electorales, las grandes reformas que dejó estancado Luis Redondo y su Congreso Nacional y también Mauricio Oliva en su momento. ¿Para qué? Para mover el engranaje y mejorar esas condiciones. Todavía tenemos migración irregular hacia los Estados Unidos en grandes cantidades, porque no pueden generar un proyecto de vida en Honduras, porque no encuentran salud, educación, fomento al desarrollo económico. Es decir, tenemos una condición terrible en nuestro país que tenemos que revertir. ¿El Partido Libertad y Refundación está muerto? No, por supuesto que no, por lo que dijo Diego. Es decir, tienen alcaldías, tienen una oposición muy fuerte, una serie de curules en el Congreso Nacional, desde lo cual pueden generar una oposición constructiva, y eso es muy importante. No solamente bloquear y bloquear y bloquear, sino que generar diálogo, y por eso la presidencia del Congreso es tan importante. Mire, uno de los fracasos de Luis Redondo es que no pudo generar ese diálogo multipartidario en el Congreso Nacional, esos procesos de negociación importantes para construir democracia. No para promover temas de corrupción, de impunidad, no, para construir procesos democráticos, para llenar esos vacíos de ley, para modificar esas normas que ya no cumplen con las expectativas de la ciudadanía. Eso no lo hizo. Ahora, este nuevo Congreso Nacional requiere también del acompañamiento externo, y para eso será importante que sea un Congreso Nacional de puertas abiertas, que escuche a los que comulgan con el partido de gobierno, pero también a los que disienten con el partido de gobierno. Y bueno, ya han empezado los problemas porque está esta disputa desde este momento de quién tiene que presidir el Congreso Nacional. Dicen los cachurecos que por lógica el Partido Nacional, pero ha salido Nasralla y otros diputados electos del Partido Liberal diciendo que ellos son los que van a presidir y que van a tener el apoyo del Libre y van a tener más votos que el Partido Nacional. Eso es un tema que vamos a tocar después de la pausa comercial, pero me escribe aquí el doctor Omar García. Buenos días, Fernando y distinguidos panelistas. No nos perdamos en querer tener un pensamiento binario. No cabe. En toda Latinoamérica he visto mensajes de grafitis en muros de calles populares de Santiago, Bogotá, Caracas, Tegucigalpa, México. Dice así: no soy de derecha ni de izquierda, soy de abajo y quiero estar arriba, dice doctor Omar García. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos en el foro La Entrevista de Canal 11. Pausa comercial, ya volvemos en el foro La Entrevista de Canal 11. Sí, continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Por supuesto, este lunes 29 de diciembre del 2025, don Julio, ¿quién debe o qué partido debe presidir el Congreso Nacional de la República, tomando en cuenta que todo lo que se ha venido diciendo? Esta es una situación, en primer lugar, la mayoría en este momento la tiene el Partido Nacional, que es el que ha ganado también la presidencia de la República. Cuestionado, no cuestionado, vamos al proceso. El proceso tiene que concluir. Entonces, la lógica dice que los 90 diputados de la oposición en este momento constituyen una delegación del pueblo. Esa es democracia. Democracia es cuando el pueblo es consultado y dice
queremos cualquier cosa menos lo que está ahorita y le damos 90 diputados para que puedan hacer las acciones que correspondan. Eso es democracia. Entonces, se dice por ahí de que hay un movimiento en que Iróscar Elvir y Salvador Narrala están tratando de hacer un fraccionamiento de los votos del Partido Liberal para que en conjunto con Libre, atención, empezamos a ver los errores políticos garrafales de los que ya hemos visto a Salvador Narrala cometer, garrafales. Quiere seducir a un grupo de diputados de Libre para que en alianza con el Partido Liberal, para que en alianza con el Partido Libre tengan los 65 votos necesarios para que pongan a Iróscar Elvir de presidente del Congreso. Eso que yo estoy planteando ahorita es la destrucción, es el incumplimiento del mandato del pueblo. El mandato del pueblo dijo: no queremos saber nada de lo que está en el gobierno ahorita, y por eso les damos una fuerza importante, pero no es para que ustedes regresen a hacer fuerza con ese partido que obtuvo el 20% más los residuos para llegar a los 34, 32, no sé cuántos tiene ahorita. Entonces, en mi opinión particular, y siguiendo el espíritu de la ley de que se le da, tiene que haber un equilibrio. Entonces, en ese caso, la Junta Directiva debería estar mayoría del Partido Nacional, acompañado fuertemente del Partido Liberal, con representación del Partido Libre, más los dos partidos que obtuvieron 1 o 2 diputados, solo para que haya una integración. Así debe quedar. Esos movimientos, y ya lo estoy comentando gratuitamente, yo no tengo ningún interés en que uno u otro, solo menciono que el error de querer por hacer prevalecer las aspiraciones personales, legítimas o no, no lo entiendo, no lo sé, pero dividir al Partido Liberal para hacer alianza con Libre, destruye al Partido Liberal, lo destruye completamente, sí, para llevar a una presidencia que ya Salvador Narrala escogió a un presidente del Congreso, ¿o no? No fue Salvador Narrala el que escogió a Luis Redondo. Entonces ya sabemos qué pasa cuando Salvador Narrala escoge a los presidentes del Congreso, y ahora está escogiendo a su esposa como presidente del Congreso. Esa es la lógica de lo que estoy hablando ahorita. Entonces, yo creo que es un error. Y yo creo que el Partido Liberal tiene que usar la institucionalidad que tiene para hacer un bloque integrado de su propia bancada. Yo me he quedado pensando, vamos a suponer que hay una división entre Salvador Narrala y el Partido Liberal. ¿A dónde va Salvador Narrala? Señores del Partido Liberal, señores diputados, ¿para dónde va Narrala? ¿Se va a regresar a Libre? ¿Se va a integrar al Partido Nacional? ¿Va a revivir al partido PSH? Entonces, diputados que están acompañando a la planilla del Partido Liberal dentro del movimiento de Narrala, ¿cuál es el futuro de ustedes? Dentro de una casa centenaria, ¿por qué no empezamos a transformar esa casa centenaria en los principios que originaron supuestamente la anticorrupción? Entonces, al final, es un momento que ya estamos en post-electoral, ya una decisión post-electoral, cómo se va. Y eso tiene que definirse ya, porque el 21 es la primera reunión preliminar, el 23 es la conformación con una directiva provisional, el 21. El 23 es la reunión oficial para elegir directiva. El 25 es la primera reunión oficial ya instalado con todas sus autoridades elegidas, el 25. Y el 27 es la toma de posesión. Entonces, todo esto, señores del Partido Liberal, estimado Roberto, tiene que ser resuelto entre hoy y el 21, para que quedemos claros que no debe admitirse una división y cada uno de los que están en este momento calculando equivocadamente, piensen a dónde están, cuál es el costo de la alternativa, unirse al Libre en este momento. Y al Libre obviamente le conviene. Yo estoy seguro, pero miren, Mel Zelaya le ofreció la presidencia a Iróscar Elvir, porque ya lo ha hecho públicamente. Entonces, claro, ese deseo, entonces ahí es donde no se habla del patriotismo, de lo mejor para Honduras, se habla de estimular las ambiciones personales a favor de intereses particulares.
Yo creo que si es cierto que eso se vale en la política, porque la política se vale de todo dependiendo del nivel ético de los que participan, voy a repetirlo, en la política se vale de todo dependiendo del nivel ético de los que participan, y el nivel ético de los que están participando ahorita anda un poco bajo. Entonces puede cualquier cosa. Bien Pero dicho. entonces hay que empezar a pensar desde ese nivel ético bajo, hay que pensar, no me conviene hacer asociaciones que luego me cancelen mi participación. Entonces, en resumen, lógicamente debería haber un gobierno, una directiva de integración, Partido Liberal Nacional en la presidencia, varias vicepresidencias del Partido Liberal, debe estar el Partido Libre porque tiene el 20%, y pues por solidaridad o por integración, digamos, estarían los dos partidos que sacaron uno o dos diputados. Por ahí andaría mi análisis, Sí. estimado Arteaga. Sí, licenciado Aguilar, para usted, ¿quién debe de presidir o qué partido debería de presidir el próximo Congreso? Previo a ello, responderé, pero previo a ello creo que quedó suelta, un tema quedó suelto, y es sobre la herencia que deja Libertad y Refundación. Me voy a referir a esta pregunta, pero no quiero que quede suelto esto. Libre deja la vara extremadamente alta en relación a los procesos de resultados que han tenido los últimos gobiernos, partiendo desde 1982 hasta la fecha. No solamente el ímpetu de generar presupuestos para la construcción de hospitales, sino que también la construcción de caminos productivos en beneficio de aquellos pequeños y medianos productores que debían de contratar a un tercero para poder bajar su producción. Programas de alimentación escolar, la reconstrucción de escuelas, la construcción de 8 hospitales, unos más avanzados que otros, construcciones de espacio para la desintoxicación de las personas que son adictas al alcohol o algún tipo de droga, la construcción del deporte para la recreación y el ocio a través de múltiples canchas recreativas, así como diferentes programas, planes y proyectos dirigidos no solamente a la mejoría del bienestar de las personas, sino que para que las personas puedan ser en lugar de solamente y meramente existir. Es alta esta vara, definitivamente quedará un gran reto no solamente para cubrir las legitimidades de los próximos gobiernos, sino también el ímpetu para mejorar la calidad de vida de las personas. Si bien es cierto, se pueden señalar diferentes casos, parte de la metástasis que menciono, de la práctica política, de la praxis política que ha venido constituyendo a través de quienes construyeron la norma, y quienes construyeron la norma son los que hoy en día señalan de que la norma no sirve. La política, como la disputa del poder, es importante manejar de que todo plan de gobierno debe o está encaminado a la disputa del poder. Libertad y Refundación no solamente plantea que se puede recolectar mayor impuesto, sino que se puede hacer de forma eficiente y eficaz a través de mecanismos efectivos. Caso como el Servicio de Administración de Rentas, durante la gestión no solamente del compañero Marlon Ochoa, posteriormente del compañero Cristian Duarte, y ahora bajo la administración de la compañera Mariana Ríos, sino que además la gestión de las aduanas, que se ha hecho de forma efectiva, no solamente multiplicando el capital para el Estado, sino que redistribuyendo a través de diferentes programas y proyectos. Será difícil para los próximos gobiernos superar esta vara que deja Libertad y Refundación, por mucho que más de 147 medios privados dejan claro de que el gobierno ha sido un total y rotundo fracaso. Hay que mencionar de que está repitiendo por más de 18 horas al día de que el gobierno no solamente no funciona, sino que además carece y es ausente de legitimidad, versus 30 segundos o 1 minuto y medio, que fue lo que pagó de spot el gobierno para que se pasara cada uno de los anuncios de sus logros. Es importante hacer esta correlación, no quería dejarla por fuera, porque además esta misma correlación es la que hace que Redondo, a través del 20 de enero del año 2022, no solamente Redondo, compañeros que nos escuchen, fue parte de las negociaciones de la inclusión de Salvador Narrala a lo interno del Ejecutivo. Fue él quien propone a Luis Redondo, pero además es él el que disputa porque un cuadro de él sea el presidente del Congreso y no Jorge Cáliz, que era la representación de la herencia de la narcodictadura en el Ejecutivo. No había tomado posesión la presidenta Xiomara Castro cuando ya había el primer
golpe y el primer intento de obstaculización para la fragmentación de los intereses del partido. Quería mencionar eso previo a la contestación. Ahora sobre la pregunta, ¿quién debería? Yo creo que Salvador Nasralla y algunos sectores muy plegados a la Embajada de Estados Unidos deben de aprender algo que un asesor de Estados Unidos le dijo al mundo, que fue Henry Kissinger. Si hay algo peor que ser enemigo de Estados Unidos, es ser su amigo. Creo que quien deberá definir quién sea el presidente o presidenta del Congreso Nacional debe ser el pueblo hondureño. Por cómo se han venido desarrollando las cosas, podemos de alguna forma prospectar de que será la Embajada de Estados Unidos en conjunto con las diferentes cúpulas económicas y políticas y militares del país, quienes podrán forzar cuál será el que les corresponde en beneficio de su correlación de la fuerza. Definitivamente estas especulaciones sobre si es el presidente Zelaya o sobre si es una influencia del Partido Libertad y Refundación de que sea la licenciada Hiroshi Calvir, pues es algo muy prematuro, muy apresurado, y definitivamente la correlación de fuerza que en este tiempo la tiene de mayoría el bipartidismo, más de 90 votos, pues todo apunta, no por quien debería de ser, sino por quien represente el interés de cada uno de los sectores, no solamente del mercado exportador, sino que los intereses que ha impuesto Donald Trump para que no solamente se gestione el triunfo de Nasria Fura, sino que esto deberá responder a los intereses de la política internacional de Estados Unidos. ¿Quién será el presidente o presidenta del Congreso Nacional? Aquel que responda a los intereses de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, ahí está la opinión del licenciado Diego Aguilar, abogado Murillo. ¿Cómo mira este panorama en el Congreso Nacional? Yo he escuchado en lo personal a Nasralla, por ejemplo, Rachid, al doctor Umaña, que son diputados electos nasralistas, pero recordemos que la bancada del Partido Liberal tiene varias facciones también, y bueno, el partido político también ya se ha demostrado y hay distintas posiciones que vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero su criterio, ¿quién debe de presidir? ¿O qué va a pasar también en el Congreso Nacional, abogado? Mire, a lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de trabajar con, no trabajar con, sino que de la mano en alianzas con diputados del Congreso Nacional. Cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso, incidimos para la aprobación de ciertas normas en el marco de una comisión de seguridad en la que se presentaron varias propuestas que eran buenas para el país, pero al final de cuentas nunca se aprobaron, se engavetaron. Por ejemplo, la despolitización de las elecciones de segundo grado. Si eso se hubiera aprobado, no tendríamos este problema en el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. También en el Congreso Nacional de Mauricio Oliva, en el Congreso Nacional de Luis Redondo. Y recuerdo que hay una condición o una situación en el Congreso de Mauricio Oliva que yo señalaba en los medios de comunicación que me parecía injusta. Y es que a los del Partido Libertad y Refundación se les trataba con un irrespeto, con una falta de consideración mayúscula. Y me parecía, más allá de cualquier afiliación partidaria, era una violación a su dignidad humana. Y eso lo criticaba y decía, eso es malo, eso es antidemocrático, eso es lesivo a los derechos humanos de esos diputados y diputadas. Pero de nuevo, lo que era malo en el gobierno legislativo de Mauricio Oliva, también era malo en el gobierno legislativo de Redondo. Redondo hizo exactamente lo mismo con la oposición política. Y salimos a decir exactamente lo mismo. Eso, simple y sencillamente, violatorio a la dignidad humana de esos congresistas, de esos diputados y diputadas. ¿Y por qué lo menciono? Porque en esos dos congresos tuvimos a presidentes y a juntas directivas que no querían dialogar con la oposición política. Y eso simple y sencillamente agudiza estas divisiones y no permiten que se mueva ese engranaje institucional para superar las grandes carencias y crisis democráticas que tenemos en el país. Estamos enfrentando una multicrisis que son generadas por los partidos políticos. Ahora,
¿Qué es lo que necesitamos? La presidencia del Congreso Nacional de la República de Honduras no es un premio electoral al que ganó una mayoría en el Congreso o la presidencia de la República. Es una responsabilidad institucional y por eso se le debe dar a aquel diputado o al partido político que ofrezca garantías de diálogo, legalidad, transparencia y procesos de negociación que permitan, en el marco del respeto y la consideración mutua y de los intereses de país, superar estas carencias que he mencionado en intervenciones anteriores. ¿A quién se le debe entregar esa silla presidencial? Bueno, eso se va a definir en las próximas semanas, como bien lo dijo Julio Larios. Que sea la embajada americana la que imponga el presidente del Congreso, ahí sí que no estoy de acuerdo con mi colega Diego Aguilar. Creo que hay un bipartidismo que va a definir quién se va a sentar en esa silla presidencial, que dicho sea de paso, es mucho más importante que la silla presidencial y tiene mucho más poder, inclusive que el presidente de la República. Se le puede frenar todo el gobierno a Tito Asfura o a cualquier persona que se siente en la silla presidencial si el Congreso así lo decide. Ahora, por eso es importante ese diálogo político, esa apertura, y no solamente entre diputados. Mire, y lo analizaba aquí en este foro de Canal 11, la calidad de los nuevos diputados y de los viejos diputados que van a confluir en ese Congreso Nacional es muy baja. En realidad necesitan apoyo, necesitan ayuda de actores externos, de la sociedad civil, de la comunidad internacional, de la ciudadanía, organizada o no. Y por eso es el clamor de que este sea un Congreso abierto, para que podamos construir democracia, recuperar el Estado de Derecho, reconstruir esa confianza ciudadana que este proceso electoral se encargó de darle el tiro de gracia. ¿Quién confía en la institucionalidad? Mire, lo decía Julio, a quienes tenemos que responsabilizar penalmente. Mire, una de las instituciones que gozaba más de mayor credibilidad eran las Fuerzas Armadas. Eso también se lo llevaron entre los pies ahora. El Ministerio Público, a pesar de que tiene buenos fiscales, y no me canso de decirlo, tiene excelentes profesionales, la cabeza de esa instancia también ha puesto en tela de juicio, digamos, la imparcialidad que debería de sostener ese Ministerio Fiscal. La Corte Suprema de Justicia es otro actor que también ha dejado serias dudas de su proceder, sobre todo ante ese recurso contra el estado de excepción. Pero bueno, mire, aquí más que llorar sobre la leche derramada, y recupero lo que decía Julio muy acertadamente, hay que comenzar a pensar a futuro, cómo podemos aportar, cómo podemos proponer, cómo podemos reconstruir esta democracia, que más que reconstruir es resucitar como si fuese un ave fénix. Estamos en el polvo y no es solo culpa del bipartidismo. El bipartidismo tiene una culpa muy grande, yo ya mencioné los grandes desaciertos de Juan Orlando Hernández, también la corrupción de su gobierno, pero aquí entra el tripartidismo. Es que no es el bipartidismo, ahora es el tripartidismo. Y recordemos una cosa, Mel Zelaya gobernó también bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras. Y también se generaron actos de corrupción por los cuales muchos de sus funcionarios, al igual que funcionarios del juanorlandismo, salieron corriendo hacia Nicaragua. Y uno de los primeros actos que yo critiqué de ese poder legislativo es que bajo una bandera legítima, que era la criminalización de defensores del ambiente, metieron a un montón de politiqueros que salieron de la cárcel o que regresaron de Nicaragua. Y si eso lo hace también el Partido Nacional, van a repetir el mismo error que el Partido Libertad y Refundación. Si los corruptos del gobierno de Juan Orlando Hernández regresan ahora sin pena ni gloria. De nuevo, no es el bipartidismo, es el tripartidismo el que nos ha hecho entrar en una crisis sin precedentes en nuestra historia democrática.
Y es el pueblo el que tiene que salir de eso a través de esas opciones que menciona Julio. Necesitamos una opción política, que no la tenemos en este momento. O los partidos, aprendiendo de sus errores, el Partido Libertad y Refundación, por ejemplo, el Partido Liberal, el Partido Nacional de su pasado reciente, se reconfiguran, se reinventan, y como dice la virtual designada presidencial del Partido Nacional, no van a cometer los errores del pasado, bueno, que no los cometan. Nosotros vamos a estar vigilantes como siempre, sin andar con, digamos, contemplaciones con ningún partido político. Siempre vamos a señalar la corrupción independientemente de dónde venga. Pero es importante eso. Uno, que la persona que se siente en esa silla desde la presidencia del Congreso Nacional, aunque forme parte de un partido político, dialogue con todas las fuerzas políticas. Eso es muy importante. Y que abra las puertas de ese Congreso Nacional también a la sociedad civil, a la sociedad en general, para construir una mejor democracia. Así que no le puedo decir quién se va a sentar o quién debería de merecerlo. Ese es un diálogo que va a tener el tripartidismo. Y en ese diálogo es importante también, si quieren cambiar las cosas en el Congreso Nacional, que se escuchen a todas las voces, inclusive a los partidos pequeños, al PINU, a la democracia cristiana. Será fundamental para que sea un gobierno legislativo verdaderamente plural. Sí, vamos rápidamente, don Julio. Ya lo mencionaba usted, que quizás Libre ya mostró su apoyo a Salvador Narrala y Eros Kelmir, pero dentro del Partido Liberal, ¿usted cree que puedan conseguir los votos? Es que todo depende de cómo se maneja internamente en el Partido Liberal. Yo pienso que los partidos tienen que empezar a ponerse en orden dentro de ellos mismos. Si queremos dar un mensaje, por ejemplo, ahorita hay 1.4 millones de votos y salió Yanni Rosenthal diciendo que era la primera vez que ellos llegaban a más de 1 millón de votos. Pero ese millón de votos es el que se movió de la alianza con Libre de 1.7, quítele 1 millón, le queden 700, que es lo que tiene ahorita Libre, y páseselo ahora al Partido Liberal, que tenía 300,000 votos y tiene 1.4. Entonces, no es exacto, pero le da una idea. Entonces, señores del Partido Liberal, si ustedes quieren capitalizar eso, tienen que comportarse, digamos, institucionalmente, que es lo que no ha ocurrido. En Honduras no ha habido un comportamiento institucional. O sea que mencionaba el amigo Diego que Libre ha dado una vara muy alta, pero que me analice, por favor, históricamente, el tema del Ministerio Público, atacando a los consejeros, metiéndole, llevándole, o sea, metiendo a los perros, bloqueando la entrada. O sea, todos esos son actos de fuerza institucional. Entonces, esa fuerza institucional es la que tiene que usar el Partido Liberal al interior de su partido para poner en orden. Miren, si Libre tiene 35 y son 25 los que se salen del Partido Liberal para unirse, digamos, inocente o estúpidamente al Partido Libre, forman 60. Ya están a 4 o a 5 de la mayoría. ¿Me estoy explicando? Entonces, pero en ese comportamiento se está marcando el futuro del Partido Liberal y de esos que se vayan a hacer una alianza con quien el pueblo rechazó contundentemente. No entendieron el mensaje, solo por una aspiración personal. Entonces, el Partido Liberal a mí me parece que tiene que actuar institucionalmente ya, tiene que hacer cumplir la ley. Ellos, lo dijo el presidente, lo dijo Roberto Contreras, que ellos debían dedicarse a hacer oposición y a trabajar en oposición, o sea, que dejaran al Partido Nacional. Yo creo que es una posición, digamos, democrática. Sí. ¿Cómo lo implementan? Es diferente. ¿Cómo lo implementan? Es diferente. O sea, que lo van a implementar poniendo orden al principio, haciendo llamados de atención. El Partido Nacional no tiene ese problema. El Partido Nacional está integrado. O sea, él tuvo 1.2 millones en 2021 y tuvo 1.5 millones en 2021. O sea, él ha crecido. O sea, ha tenido un crecimiento. El que está convulsionado es el Partido Liberal con el Partido Libre. Esos son los que han tenido un cambio. Entonces, esos que han hecho un cambio, que ahora favorece, en este momento la ola favorece al Partido Liberal, por eso es que yo me estoy refiriendo a ellos. Porque tienen que observar lo que pasó en aquel momento, cuando Libre ganó por 1.7 y luego pierde. Ahora ellos ganan por 1.5
¿Qué van a hacer para conservar a esa gente, para hacerles sentir que están ahí? Y eso de la injerencia internacional, miren, el principal socio centroamericano de Estados Unidos es Bukele. Ahí le está recibiendo presos, le está mandando, le permitió que estacionara unos aviones, pero ahora viene en contra de lo que está pasando en Honduras, diciendo que el Partido Nacional es corrupto y que no tiene... Lo que quiero decir es, ¿por qué no empezamos a quitar culpables? Estados Unidos dice que diga lo que quiera decir. O sea, eso no, pero por eso es que perdió el Partido Libre, porque había un 60% de Rixi, pero en cuanto Trump dijo que votara, entonces todos se fueron para allá. ¿Esto qué quiere decir? No, eso no es así. Eso no existe. O sea, no es que todo, no, es que como Trump dijo. Miren, yo creo que tenemos que empezar a quitar esas leyendas y empezar a darnos cuenta que es por la inefectividad de la sociedad civil, la falta de formación de la ciudadanía, que la tenemos que construir. Los gobiernos tradicionalmente, incluyendo el de Libre, han mantenido al pueblo pobre, enfermo y ignorante. Porque con esas tres hablan de los hospitales. ¿Cuáles 8 hospitales, por el amor de Dios? Yo estuve en el de Salamá, lo vi, no hay nada ahí. Hay 4 paredes tiradas y han gastado. O sea, a nivel de discurso, cualquier cosa puede ocurrir. Pero no hubo medicinas en los hospitales, no hubo huelga en el hospital escuela por falta de fondos. Entonces, todas esas cosas, al hacer un análisis objetivo de la realidad, nos damos cuenta que fue más de lo mismo. Pero más de lo mismo con un cierto, digamos, condimento, ingrediente que lo hizo especialmente detestable para el pueblo, al grado que nunca un partido en el gobierno había quedado tan bajo como quedó ahorita Libre. Y si eso es democracia, tiene que mandar un mensaje. ¿Cuál? O sea, yo entiendo que la vara alta uno quiere sacar adelante, pero yo creo que más importante que el partidismo es importante la objetividad de profesionales. Porque si nosotros como profesionales no somos capaces de ver, hombre, no aprovechamos la oportunidad porque pasó esto, porque pasó lo otro, hombre, tenemos que, señores del partido, por favor, despertemos, hagamos de esto una verdadera democracia. Entonces, yo por eso digo que alguien me va a decir, miren, yo he sido de Libre, he sido del Partido Nacional y he sido del Partido Liberal. Vos sos de izquierda porque te vi con Mel Zelaya, porque nos reuníamos en el Hotel Aurora para ir a hacer manifestaciones en contra de Juan Orlando Hernández y formamos una comisión para hacer un paro nacional para quitar a Juan Orlando, sentados en el Aurora con Mel Zelaya, Rixi Moncada y todos. Entonces, vos sos ñángara. Yo quería que se fuera que se fuera Juan Orlando. Y si Juan Orlando regresa, quiero que lo metan a la cárcel, porque rompió la Constitución. Eso es cierto. Lo perdonaron Estados Unidos. Pero aquí formó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que es inconstitucional, y lo dejó libre. ¿Por qué no lo quitó libre? Porque le servía. O sea, miren, yo creo que quitémonos el surrealismo mágico de la política en Honduras y empecemos a pensar como verdaderos seres comprometidos, éticos, competentes, para darle al partido, al país, lo que los partidos políticos no han podido hacer o no han querido hacer. Y es ver las cosas con claridad, decir me equivoqué y vamos a salir adelante. Y yo creo que esa es la labor de profesionales, intelectuales para impulsar esto. O sea que definitivamente este proceso tiene que culminar. Para bien o para mal es lo que hay. Es como cuando usted dice, mire, y tiene tal comida. No, lo que tenemos son tortillas con quesillo. Pues si ese solo es lo que hay, coma tortillas con quesillo. Ahorita tenemos un proceso que es el resultado de un montón de anormalidades, de boicots que se quería interrumpir para que se extendiera el gobierno 6 meses más, y en esos 6 meses, si esto es claro que esa es la estrategia. Pero ahora que ya no se pudo, entonces ahora vamos para que tengamos el alcalde. Me parece bien que el Libre pelea hasta el último momento por el alcalde dentro de la ley, sí, para empezar a actuar en ese sentido. Y hoy a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa de la Comisión Permanente. Primero se había avisado sobre una reunión, ya hay mensajes de advertencia por parte de los diputados que actualmente son opositores y, bueno, de los líderes políticos. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema, le vamos a dar la palabra al licenciado Diego Aguilar. Antes tenemos un informe también desde el Centro Logístico Electoral en el Infop. ¿Cómo está la situación a esta hora, Giovanni? Bueno, ahí está con el alcalde Jorge Aldana, adelante. Derecho apretado y que mandaban entonces a contar esas 812 actas que derivan de este proceso. Esas 812 actas se pueden contar en un solo turno y dentro de esas 812 están las 430 de la ciudad capital. Así que hay información suficiente para que se pueda avanzar rápido. No entiendo la razón por la que no se toma esta decisión.
No sé si habrá algún otro tipo de interés que nos esté llevando en cuenta a nosotros. Lo que sí les puedo decir es que en todos los escenarios nosotros ganamos. El único que no ganaríamos es que declaren con los votos que actualmente están subidos al sistema, que sería una tragedia total para la democracia y de respeto al pueblo capitalino. Bueno, no sé si tienen alguna interrogante de los estudios, Fernando. Sí, gracias, Giovanni. Bueno, está con el alcalde capitalino Jorge Aldana. ¿Qué expectativas tienen? Solo queda hoy y parte de mañana, alcalde. Estamos en vivo a través de Canal 11. Solo queda hoy y parte de mañana. Sí. Bueno, expectativas, dice Fernando, solo queda hoy y parte de mañana. ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a esto? Solo ocupamos 4 horas. Para contar las 430 actas de la capital, solo ocupamos 4 horas. Y para contar las 812 que presentó este informe, solo ocupamos 10 horas. O sea que eso se va perfectamente y directamente al escrutinio especial sin ningún tipo de problema, si hay voluntad política para el conteo. Si tiene alguna interrogante, él escucha, Fernando. Sí, alcalde, ¿qué han conocido? ¿Se va a realizar este escrutinio o qué información tienen ustedes a esta hora de la mañana? No tenemos información para nada, Fernando. Seguimos en espera, en ascuas. Yo personalmente me he tomado el atrevimiento de estar en contacto con todos los consejeros, preguntándoles qué va a pasar, que nos digan cuándo van a tomar la decisión. He recibido respuestas positivas en la plática, pero en la práctica no. Igualmente me he comunicado al más alto nivel de los partidos políticos, al más alto nivel, y también he recibido respuestas positivas, pero en la práctica no se ha presentado todavía esta respuesta. No sé qué tipo de interés habrá detrás de no contar los votos de la capital, que sería una tragedia total de irrespeto a la voluntad popular. Sí, mientras tanto, ¿tiene alguna otra interrogante, Fernando? Sí, mientras tanto, alcalde, hay convocatorias, acciones por parte de la militancia de Libertad y Refundación. ¿Esperan ustedes de que estamos en horas clave también para que se le pueda resolver esta situación? Sí, he hablado con el coordinador del partido, él ha convocado a una movilización, está pendiente de que postee algún tuit más para ver a dónde va a ir la movilización, en apoyo, lógicamente, a unas causas justas, que es que se cuenten todas las actas y todos los votos, que es lo que estamos pidiendo. Todavía hay tiempo, no hay que comer ansias, pero claro, la decisión tiene que ser tomada este día. Este día tienen que tomar la decisión sin retardo y sin retraso para darle confiabilidad al proceso electoral. Sí, un último mensaje a la población capitalina, Fernando. alcalde. Sí, un último mensaje. No le escucho, Fernando. Sí, para despedir. Bueno, último... gracias en primer lugar. Sí. Gracias por estar dando siempre cobertura de manera justa a este proceso. Yo he estado acá por 21 días ya, acampando en vigilia, para pedir con una fuerza moral enorme que se cuenten los votos, que se cuenten las actas que están en inconsistencia. Mi voz no ha sido escuchada. Hemos hecho todo lo posible, llamadas, gestiones, trámites, acercamientos, peticiones respetuosas, protestas pacíficas. Yo no sé si es que quieren que me vaya hincado a la Basílica de Suyapa o que me ponga en huelga de hambre, yo no sé, pero no sé qué más tengo que hacer para poder pedir que se haga lo correcto y lo justo. Qué pena da que hay que hacer este tipo de acciones para pedir que se haga lo correcto. Me parece que es lamentable, es dramático, es triste, frustra, pero nuestro corazón sigue elevado, motivado, confiando que van a tomar la decisión correcta todavía a este momento que estamos en la recta y la línea final. Bueno, se ha convocado a más acciones aquí a este costado, alcalde Aldana. Sí, el presidente Zelaya ha convocado algunas movilizaciones, todavía está por confirmar el lugar de donde será llevada a cabo esta acción. Gracias. Es lo que podemos informar desde este sector, Fernando Arteaga y sus distinguidos invitados de la entrevista. Muy buenos días. Gracias, Giovanni. Bueno, con esto vamos entonces a una pausa comercial. Ya volvemos en el foro de la entrevista. Viaje corporativo comienza en Hotel Los Andes. Relájate en nuestras cómodas habitaciones, disfruta de deliciosos desayunos, convierte tus eventos corporativos o sociales en experiencias memorables con nuestros elegantes salones. Somos Hotel Los Andes, comodidad y éxito en un solo lugar. Ubicados en Avenida Circunvalación San Pedro Sula. Síguenos en redes sociales.
Botanica Works Vista, un producto de laboratorio de Botanica Works para la vista. Producto europeo 100% natural que mejora la visión nocturna y alivia el cansancio en los ojos. Indicado en la prevención de cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. Contiene más principios activos que otros productos similares. Además, regenera la capa vascular de la retina. Recomendado para las personas expuestas a largo tiempo en computadoras, que conducen de noche o que realizan trabajo con gran esfuerzo visual. Botanica Works Vista, de venta en farmacias Imán. Desde tu computadora, tablet o celular, el 11 está a un clic de distancia. Ingresa a www.canal11.hn y disfruta de noticias, entretenimiento, deporte y mucho más, cuando y donde querrás. Para estar bien conectados, seguinos en todas las plataformas digitales como Canal 11 HN. Opina, interactúa y compartí todo lo que te gusta. Informate, divertite y mantenete conectado con todo lo que pasa solo por el 11. De lunes a viernes, mantenete informado con nuestras 4 emisiones de 11 Noticias. Arranca tu día con los acontecimientos más relevantes y el análisis más completo en el noticiero Primera Hora. Viví la actualidad al instante, con información y exclusivas a las 12 del mediodía. Ponete al día con un reporte claro y objetivo en el noticiero vespertino. Cerra tu jornada con el resumen más completo y veraz en el noticiero estelar. Sintonízanos solo por el 11. ¿Te sientes como un número más? Ven a Ficenza. Un banco diferente. Un trato diferente. Ay, la Navidad. Ese momento donde no falla el tío que saca los pasos prohibidos en Nochebuena. No falla el vecino que pone las luces desde octubre. Tampoco falla el cuchumbo en el que a unos les va bien y a otros les va mejor. ¿Y cómo olvidarnos de esa sorpresa mal envuelta? La videollamada que es como un abrazo a la distancia. Sí, esas cosas no fallan en Navidad. Con Cable Color en Navidad no hay falla. Elige tu paquete navideño. Contándolo y podrás ganar uno de los dos. ¡Oh, oh, oh! Home Kit Play. Cable Color en Navidad no hay falla. De lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, informarse tiene otro ritmo. 11 Noticias Vespertino, ahora te acompaña con 2 horas de contenido completo y actualizado. Noticias, análisis, entrevistas y nuevos segmentos que conectan con la realidad del país. Un espacio renovado, dinámico y con el respaldo de un equipo periodístico especializado. 11 Noticias Vespertino, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Información con innovación, solo por el 11. Continuamos en el foro de la entrevista, licenciado Diego Aguilar. Estaba pendiente usted también sobre su opinión al respecto de esto del Congreso. Y bueno, también ya escuchamos al alcalde Aldana. Tenemos ya poco tiempo para concluir el foro de la entrevista. ¿Qué opinión le merece toda esta situación? Una, por las anotaciones que tengo por acá. Intento ser un poco ordenado con la ruta por dónde va la palabra y la idea. La primera, respondiendo un poco al abogado Larios sobre la reducción histórica que tenemos. Honduras en el año 1910, a través del presidente fundador del Partido Nacional, Manuel Bonilla, viajó a Nueva Orleans pidiendo ayuda militar y económica a Samuel C. Murray, uno de los principales socios bananeros que no solamente plantó en Honduras, sino que en toda Centroamérica y en el norte de Colombia. No solamente invadió Islas de la Bahía, Trujillo y posteriormente La Ceiba, hasta que se encontró con los Vaccaro Brothers y llegaron a una negociación. Posteriormente, en el año 1911, Honduras se convierte en un pacto para evitar o contrarrestar el resto de guerras que se están llevando en la región centroamericana y genera lo que es el Pacto
de paz y amistad. Se dice de que Costa Rica es Suiza de Centroamérica, lo contrario, Suiza es un punto neutro a nivel de la política internacional. Honduras se convierte en una plataforma neutra a partir de 1911. 1954, Honduras sirve como plataforma para el golpe de Estado a Arbenz en Guatemala. En 1960, 1994, la contrarrevolución nicaragüense, la contrarrevolución al Frente Farabundo Martí y la contrarrevolución a los movimientos guerrillistas indígenas de Guatemala hizo de que Honduras tuviera 5 ejércitos a lo interno de su territorio nacional. En 1989, Honduras sirvió como plataforma para la invasión de Panamá y en el año 2009, Honduras es laboratorio para el lawfare o lo que se le conoce como judicialización de la política. Esa réplica la vamos a ver en Paraguay y posteriormente más sofisticada en Brasil en el año 2016. ¿Por qué menciono esto? Porque al final la injerencia de Estados Unidos no solamente responde a una cuestión meramente económica, es una distribución geopolítica y geoeconómica en relación a lo que se está viviendo en este momento en el Caribe con el intento de invasión a Venezuela para la extracción de sus recursos naturales y principalmente del petróleo. En relación a lo que mencionaba el abogado Murillo, también puedo tener una contradicción ahí, precisamente porque los reductos de la dictadura se encuentran justamente en los espacios que usted mencionó, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, los militares, el Congreso Nacional. Estos reductos de la dictadura no solamente trabajaron a nivel práctico y técnico, sino que además tenían ideólogos, personas que pensaron no solamente el modo de vida a través de programas como Guardianes de la Patria y el estado de refundación de la presidenta Xiomara Castro generó 4 ferias de libro. Ellos dieron armas y cocaína a los niños, nosotros dimos libros en cada una de las ferias e incentivamos la práctica del consumo de la cultura y del deporte para poder establecer nuevas personas, para poder desintoxicar no solamente a nuestra ciudadanía, sino que además alentar a la transformación del sujeto. Estos reductos de la dictadura no solamente hoy en día vuelven como un reflujo, principalmente desde el 20 de enero del año 2022, en el cual en alianza con el Partido Nacional, el Partido Liberal y una facción de Libertad y Refundación intentan dar un golpe al legislativo y justamente este golpe legislativo es lo que pretende es desestabilizar desde el día 1 al gobierno de la presidenta Castro. Otra cosa que mencionó el abogado Larios sobre el Ministerio Público. El Ministerio Público en este momento no ha sido la referencia histórica de lo que debería de ser. Recordemos el caso 2008, cuando el abogado Leónidas Rosa Bautista y el abogado Omar Serna, siendo miembros del Congreso Nacional, violentaron la ley interna del Ministerio Público que prohíbe que diputados sean electos a el Ministerio Público. Una negociación que partió del bipartidismo en el cual Leónidas Rosa Bautista terminó siendo fiscal general y Omar Serna su adjunto. Pero lo mismo sucedió anteriormente en el año 2004 con Ovidio Navarro cuando dio las cartas de libertad al expresidente Rafael Leonardo Callejas. Cerraría diciendo algunas anotaciones que rondan la falacia y es creer que todos son iguales. No, compañeros, compañeras, no todos somos iguales. Libertad y Refundación ha demostrado desde su fundación y ha sido una construcción permanente, ha sido una construcción paulatina que lleva a la búsqueda de la ética. La reconstrucción de una escuela en lugar de generarle terror a través de la integración de militares, a través de programas de Guardianes de la Patria, muestra una clara diferencia de la política en búsqueda de la ética. Otra falacia que creo que es necesaria aclarar es que no se hizo nada. Claramente sí se hizo. Los hospitales se logró tener el cuadro clínico básico cubierto. Aquellos que eran medicamentos esenciales para cardiopatías, para diabetes y demás, estaba completamente cubierto. Y además esta política redujo el costo de bolsillo de la población, haciendo no solamente que programas de subsidios como la energía y el petróleo, sino que también este ahorro de bolsillo permitía que las personas tuvieran este excedente para poder utilizarlo en otro recurso o en otra necesidad material a lo interno de la casa. Y cerraría con una tercera falacia también, que lo que se hizo mal. Eso no es cierto. Lo que se hizo, no solamente se hizo bien, sino que se hizo pensando en las personas, pensando en el pequeño productor, pensando en el mediano productor, pensando en la familia hondureña
y más de 900.000 personas más de 900.000 familias pueden dar veredicto de ello. Si bien es cierto, se hizo mal para un sector que estaba acostumbrado no solamente a evadir impuestos y lo seguirán haciendo, sino que se han enriquecido a través de su mejor contratante, que es el Estado. Cerraría con esto. Si hay una disputa por el poder, tiene que ver con una disputa por el presupuesto nacional. El mejor contratante que tiene Honduras se llama el Estado de Honduras. Y hoy en día lo veremos cómo se autocontratan o contratarán a aquellos que beneficien no solamente la maquinaria de los que reproducen el capital, sino aquellos que mantienen la hegemonía del control de la política en el país y que evidentemente están más cercanos o dentro del bipartidismo. Sí. Abogado Murillo, también su opinión al respecto, para finalizar también con estos temas que hemos tocado en el foro de la entrevista. Muchísimas gracias, Fernando. Diego, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó su visita in loco y habló con varias organizaciones que promueven los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, eso fue financiado a través de la organización que yo represento. Es decir, y expusimos el tema de los guardianes de la patria como una violación a los derechos de los niños y niñas, y una forma de militarizar a esos futuros ciudadanos y ciudadanas. Expusimos las violaciones de derechos humanos, pero también a través de la organización que yo represento hemos denunciado los actos lesivos y contrarios a los derechos humanos que se han gestado en este gobierno de Xiomara Castro, que no es impoluto. Y hay una falacia que usted acaba de exponer también, y es que usted dijo, no todos somos iguales, comparando a partidos políticos, Partido Libre con Partido Nacional y Partido Liberal, porque yo mencionaba el tripartidismo, pero discúlpeme, dentro del Partido Libre también no todos son iguales. Usted tiene a gente muy corrupta que ha salido inclusive hasta en videos y que no se le tocó ni un pelo de la cabeza, como Carlón Zelaya. Tiene también a gente que ha estado en esos escándalos de la Sedesol, que tampoco se les ha tocado un pelo de la cabeza, desafortunadamente promoviendo la impunidad en nuestro país, y tiene gente muy correcta y muy buena. Lo mismo entonces se le aplica al Partido Nacional, que ustedes han dicho que todos son narcotraficantes y corruptos, cuando no es cierto. Hay muchos nacionalistas que son trabajadores de bien, personas honestas y honorables, al igual que liberales. Hay buenos y malos en todos los partidos. Por eso retomo lo que decía Julio. Los partidos a lo interno también se tienen que autodepurar y tienen que abrazar esos principios y valores que son buenos para ellos, buenos para el país, buenos para reconstruir la democracia. No todos son buenos en su partido, no todos son malos en su partido. Es decir, no es de blancos y negros, hay una gama multicolor dentro de cada partido. Y eso es importante que lo recuperemos. Se celebran los logros del Partido Libertad y Refundación, esta feria de libros. Públicamente también las hemos ovacionado, pero también públicamente hemos destacado cuáles han sido las promesas incumplidas del Partido Libertad y Refundación. Vaya, si usted no va a hacer algo, no lo prometa. Eso daña profundamente al ciudadano y la confianza hacia su partido político. No vamos a deshacer de todos los carros de lujo, no lo iban a hacer y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué prometerlo? Vamos a quitar todos los peajes. Es que están amarrados con contratos, usted ya lo sabía. Y es la misma historia con el Partido Nacional, es la misma historia con el Partido Liberal. Desafortunadamente, los partidos políticos y los politiqueros del país se han acostumbrado a mentirle a la gente para conseguir réditos electorales. Y eso es lo que nosotros estamos castigando con lo que llamamos un voto de desconfianza o voto de castigo. Ahora tenemos que evolucionar un poco más, avanzar en esa madurez política y dar un voto prospectivo o un voto también de confianza a los que hacen bien las cosas. Yo espero que los que nos gobiernen en los próximos 4 años aprendan de las lecciones de sus adversarios políticos y también las propias que han generado a lo largo de estos años y mejoren la forma de proceder, pero de acuerdo.
ante la posibilidad de actos de corrupción, ahí vamos a estar siempre denunciando, poniendo el dedo sobre la llaga, que es lo que nos corresponde a la ciudadanía. Don Julio, también un mensaje de conclusión aquí en el foro de la entrevista. Yo creo que es importante, yo escucho a Diego y lo escucho, me parece interesante. ¿Y por qué quiero cerrar con eso? Porque ya basta de discursos. Por ejemplo, yo quisiera que él calificara digamos, el comportamiento del fiscal general, no que lo haga ahorita, sino que me diga si le parece que está bien el comportamiento de Luis Redondo, el comportamiento del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que me califique aquella movilización que hubo de católicos, cristianos y evangélicos, cuando quiso el secretario de Educación meter la ideología de género que se les enseña sexo oral y etcétera a los niños pequeños, y esa es parte de una estrategia globalista que impulsa que lo analice. O sea, el asunto es que hay que analizar todo, no solo lo que refuerza mi perspectiva. Entonces yo pienso que en la medida que los que analizamos el área política, el segmento político, buscando construir, nosotros siempre hacemos propuestas, no solo análisis, el análisis y el comentario que sea del periodista. Los que tenemos alguna capacidad de aportar, tenemos que construir y proponer cosas concretas. Entonces nuestra propuesta ahorita concreta es que, primero, que se deduzcan responsabilidades desde ese nuevo Congreso, que comencemos con algo, deduzcan responsabilidades. Lo segundo es que se reinstitucionalice, que se piense en el funcionamiento de las instituciones. Pensemos también en la refabricación de los partidos políticos como los que interactúan en ese proceso. El más importante de una democracia republicana es el proceso electoral. Y finalmente que se construyan propuestas políticas coherentes con lo que se quiere para el país hacia adelante. Así que yo digo, el CNE, si hay que hacer las 800 actas que mencionaba Aldana, que las hagan. Ahora, ellos están sufriendo las consecuencias de los trabones que pusieron en el área presidencial. Entonces se están vengando de ellos. Esa es la desinstitucionalización de las actividades. Entonces se quejan. Cuando yo lo hago es bueno, cuando, como dijo uno, la corrupción que aquellos hacen es buena y la que hacemos nosotros es mala. Lo dijeron en el Congreso Nacional. Qué barbaridad. Entonces no, hay que luchar contra la corrupción, luchar por la institucionalidad, la deducción de responsabilidades y la construcción de una verdadera propuesta política. Así que muchas gracias por la invitación y pues estamos siempre atentos a lo que ocurre. Sí, gracias don Julio, gracias abogado Murillo, gracias también licenciado Diego Aguilar por habernos acompañado esta mañana en el foro La Entrevista de Canal 11. Les invitamos a mantenerse en la programación de Canal 11, por supuesto. Vamos a estarles informando sobre todo lo que tiene que ver con la situación político-electoral en nuestro país, a pocas horas ya de concluido este proceso y que, bueno, se tendrá que dar una declaratoria. ¿Tenía un comentario rápido? Sí, solamente, disculpe, para cerrar también. El llamado es a la militancia del Partido Libertad y Refundación a sumarse a la convocatoria del día de hoy a las 4 de la tarde por la defensa de la democracia, por el voto por voto y para exigir la no injerencia norteamericana en los asuntos internos y soberanos y endógenos del país. Solamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias también al pueblo hondureño. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.